lo que ustedes en algún momento tengan de duda, paramos y lo explico. ¿Estamos? O sea, no se queden con la duda. Si yo no lo sé, porque como siempre les digo, mi mamá me crió sin complejos, si no lo sé, lo averiguamos. ¿Estamos? Nadie es dueño de la verdad, menos yo. Han habido en el tiempo muchas definiciones para este tipo de dispositivos, ¿no? Entre mini tornillos, microtornillos, y se pelearon mucho tiempo. Es así como venimos peleándonos ahora, que si somos odontólogos, estomatólogos, cirujanos dentistas. A mí personalmente me parece una tontería, pero porque finalmente, no lo sé, o sea, alguno decía que micro significaba microscópico, mini es algo pequeño, y que realmente debería ser mini tornillo, porque no es que sea microscópico, ¿no? Sino que es un tornillo chiquito el que va a entrar en el hueso. Después se habló de anclaje absoluto, ¿sí? Hasta que se pudo observar que los tornillos se movían. Entonces ya no estabas hablando de un anclaje absoluto porque los tornillos tenían a cambiar de posición. Eso también generaba algún tipo de problema. Entonces de ahí salió dispositivos de anclaje temporal, ¿sí? O sea, TATS, que es en inglés, DATS en español, ¿no? Dispositivos de anclaje temporal, hasta que al final más o menos creo que hemos llegado al consenso, por lo menos hasta ahora, de que es anclaje óseo, ¿sí? O sea, al final de cuentas es un anclaje que va sobre el hueso, sobre una cortical del hueso, que se va a encargar de manejar el soporte dentro de este tema. Entonces, lo primero que a nosotros nos interesa establecer es qué cosa es anclaje, ¿sí? Y cuando nosotros definimos anclaje, obviamente nos tenemos que ir a nuestro querido amigo Newton, ¿no? Y establecer nuevamente el concepto de la tercera ley de acción y reacción, ¿no? ¿Y qué cosa nos dice la tercera ley de Newton? Que toda fuerza generada va a darnos una fuerza opuesta en sentido inverso, normalmente con la misma magnitud e intensidad. Esto en algunos casos se vuelve una pesadilla para el tratamiento de ortodoncia, pero en otros casos es favorable. O sea, el hecho de que sepamos que va a haber una reacción al movimiento puede ayudarnos también a predecir cómo es que va a generarse, por ejemplo, el cierre de espacios, ¿no? Si yo quiero un cierre recíproco, me conviene la tercera ley de Newton, porque yo quiero que el sector posterior se mueva tanto como el sector anterior para poder cerrar el espacio. Obviamente, si yo tengo que mantener el espacio de las extracciones, entonces se vuelve un problema, porque voy a perder el espacio ganado por las extracciones, generando justamente el movimiento. Que va justamente aquí a tratar de romper esta ecuación, ¿verdad? A tratar de romper esta ley donde la acción y la reacción, que deben darse de manera igual, nosotros incorporamos elementos para hacerla desigual, ¿verdad? Entonces, para conseguir el movimiento deseado, normalmente lo que hacíamos es que la masa que debemos mover debe ser menor que la que queremos que no se mueva. ¿Qué cosa hemos hecho tradicionalmente para evitar este tema? Amarrar en 8. Es lo que hacemos hasta hoy, ¿no es cierto? O sea, si ustedes amarran segunda molar, primera molar, segunda premolar, entonces tienen 3 dientes que están bien anclados, más número de raíces, para poder hacerle frente al movimiento, por ejemplo, de un canino. ¿Estamos? Pero ¿cuál es el problema? Que igual se mueve. Ustedes lo tienen que haber visto en la clínica, se mueve. O sea, si no colocamos nada para frenar esto, se va a mover. Entonces, cuando nosotros queremos definir de una manera sencilla qué cosa es el anclaje en ortodoncia, establecemos que el anclaje en ortodoncia es la resistencia que opone el diente a su movimiento. La resistencia que opone el diente a su movimiento. Pero entonces ahí tenemos también algunos temas, ¿no? Porque esta resistencia dependerá de muchos factores, ¿sí?
Y el anclaje debe ser controlado no solamente en un plano del espacio. Cuando nosotros pensamos en anclaje, siempre pensamos en el plano sagital, ¿verdad? Que vamos a mover los caninos y que vamos a tener pérdida del sector posterior. Pero tenemos anclaje en el plano horizontal, en el plano vertical, en el plano transversal. Si nosotros queremos, por ejemplo, hacer retracciones, una retracción del sector anterior, quiero que los incisivos vengan hacia palatino, los superiores, para corregir, por ejemplo, el overjet. Entonces, la idea es hacer extracciones, y estas extracciones sería conseguir una mejor posición anteroposterior correcta en relación al perfil, cuando yo obviamente hago las extracciones, ¿no? Y debe obtenerse limitando el movimiento mesial de los dientes posteriores, promoviendo un movimiento distal de los anteriores, es decir, esto, ¿no? O sea, yo estoy en este tema y quiero lograr que el incisivo se mueva, ¿no? Pero lo real es que esto normalmente no sucede de esta forma, ¿verdad? ¿Sí? O sea, dentro del movimiento, ¿qué va a pasar? Pierdo anclaje. Entonces, la retracción que yo había planificado hasta determinada posición se pierde, porque perdí el anclaje. ¿Estamos? Entonces, debe también limitar ese movimiento sagital. En el plano vertical, cada vez que yo coloco elásticos o coloco algún tipo de elemento que interactúa entre los maxilares, ¿qué va a suceder? Va a haber cambios a nivel esquelético. ¿Qué es lo que se va a producir? Sobreerupción normalmente de las piezas de tallos. ¿Y qué cosa es lo que se da? Cambios rotacionales en la mandíbula. ¿Sí? Entonces yo quiero controlar también el aspecto vertical. Probablemente sea uno de los más difíciles de controlar durante el tratamiento de ortodoncia. Y peor todavía si es que voy a estar en maloclusiones de clases 2. Para las clases 3 probablemente este fenómeno sea favorable porque el mentón se va a esconder, ¿verdad? Pero en las clases 2 no. En las clases 2 no me conviene este efecto. ¿Estamos? Y en el plano transversal, nuestros famosos Hyrax, ¿no? ¿Por qué colocamos mini tornillos? ¿Sí? ¿Para qué colocamos mini tornillos? Para anclar los aparatos de expansión. Porque en la ilusión nosotros queremos que esto genere un movimiento a cuerpo entero, ¿verdad? Yo quiero que se ensanche, que se abra la maxila, que se abra el tornillo, que yo tenga ahora los dientes en un correcto paralelismo, dándome un mayor volumen. Pero en la realidad eso no es lo que se obtiene. En la realidad es esto lo que sucede. Se abre la sutura, sí, pero en una cantidad muchas veces menor de lo que nosotros esperamos, y el mayor movimiento se da por la inclinación de las piezas posteriores. ¿Estamos? Entonces, cuando pensemos en anclaje, doctores, no pensemos únicamente en términos de corrimiento sagital. Siempre esquematizamos esto en cómo vamos a mover los caninos, cómo vamos a mover el sector anterior. El anclaje se da también en el plano vertical y el anclaje también se da en el plano transversal. Si nosotros hacemos esto, ¿qué va a generar? Va a aumentar el contacto de las cúspides palatinas. ¿Qué va a generar el sobrecontacto? Cambios verticales, porque automáticamente la mandíbula va a rotar en sentido horario. ¿Estamos? Entonces, un cambio desfavorable en un plano puede alterar los otros planos también. ¿Estamos? Entonces, antes se pensaba en términos de anclaje máximo, de anclaje absoluto, ¿no? Anclaje máximo era todos los aparatos que nosotros colocábamos para tratar de frenar el movimiento, ¿sí? Arcos transpalatinos, que en realidad no nos dan buen elemento de anclaje. O sea, los aparatos han sido diseñados con otra finalidad. Se utilizaron en términos de mejorar el anclaje, sí, pero no fueron diseñados específicamente para mejorar el anclaje. El arco transpalatino, por ejemplo, no es un buen elemento de anclaje. Aumentan el botón de Nance.
que, ¿cómo se llama este de los MITIF? Le metió un nombre más a algo que ya existía, ¿no? El Palanans, ¿no? Creo que le Transpalanans, no sé qué nombre le inventó. Pero ya existía, lo único que hizo él fue ponerle un nombre a lo que ya se hacía, ¿no? Pero el colchón mucoso palatino será un buen elemento de anclaje, ¿qué piensan? Cuando sacas el arco transpalatino con botón de Nance, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ha colocado, no, en la clínica? ¿Ninguno ha colocado anclaje de arco transpalatino con botón de Nance? ¿Sí? Todavía está puesto. Pero cuando lo has sacado, ¿cómo estaba tu palada? Por la huella del botón de Nance. ¿Qué significa eso? Que perdiste anclaje. ¿No es cierto? Si se incrustó, significa que tus molares se movieron, ¿verdad? No tanto probablemente como si hubieran movido, si hubieran estado solamente con el arco transpalatino, pero desde que se incruste en la mucosa del paladar es que perdiste anclaje. Basta que pierdas 1,5 milímetros por cada lado, ¿no? O 2 milímetros que podría tener el colchón mucoso palatino, significa que has perdido 4 milímetros de anclaje en el arco, ¿no? Entonces no es poco, es bastante. Entonces, este anclaje máximo, anclaje absoluto, cambió ahora por anclaje óseo, ¿sí? Porque nos daba una mejor idea de lo que estábamos haciendo. ¿Cómo empezó esta historia de nuestro anclaje y por qué se generó el concepto del anclaje absoluto? ¿Sí? Porque el precursor del anclaje, ¿quiénes fueron? Los dientes anquilosados. Miren, no existe mejor elemento de anclaje que un diente que está anquilosado. ¿Sí? Entonces, cuando tengan dientes temporales anquilosados, no los saquen hasta que no estén seguros de que no sirve para el tratamiento de ortodoncia. Porque probablemente el diente anquilosado podría ayudarte en algunos movimientos y luego lo extrae, ¿no? ¿Sí? Pero te puede ayudar a generar movimientos sin necesidad de colocar mini tornillos. Entonces, a partir de esto, ¿qué nacieron? Las mini placas, las ligaduras cigomáticas, los implantes ortodónticos, los on-plants, implantes convencionales, hasta llegar a nuestros implantes. ¿Sí? Disculpe, Lo que se utilizó después fueron las mini placas. Y obviamente a alguien con bastante criterio se le ocurrió, ¿no? Si las mini placas servían para fijar los maxilares durante una intervención quirúrgica, por ejemplo, fracturas, cirugías ortognáticas, ¿no es cierto? Entonces se pudo estimar que las mismas mini placas, que podían venir en diferentes tamaños, además se pueden cortar, se pueden doblar y adaptarlas al contorno del hueso, podían servir como buenos elementos para poder generar el anclaje. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? Que llevan más tornillos todavía, por lo tanto la fijación es más rígida, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que hay que hacer 2 cirugías. Una para ponerla y una para quitarla. Entonces eso no es muy grato para el paciente, pero se siguen utilizando hasta el día de hoy con mucho éxito, por si acaso, ¿no? ¿Sí? Casos en los que permiten hacer grandes movimientos dentarios, seguimos utilizando mini placas. Pero entiendan ustedes, a mí personalmente no me gusta la cirugía. Me gustaba cuando estaba mucho más joven, cuando recién salí de la universidad, me encantaba la cirugía, pensé que iba a ser periodoncista probablemente, pero ahora la verdad que no me gusta. O sea, mientras menos sangre tenga en la oficina, para mí es mejor. Entonces, esto de estar haciendo un colgajo, colocar las placas, otro colgajo, o depender del cirujano para hacer este tema, lo limitamos para casos muy puntuales. ¿Sí? A alguien se le ocurrió, y esto es publicado por la doctora Birte Melsen en el año 98, que podías pasar un alambre, es un tema medio cruento, pero le cuento un poco la historia de la ortodoncia. Lo pasabas por el arco cigomático. O sea, lo metías en la mucosa, le dabas la vuelta como que tiras una soga en una rama de un árbol y la entorchas y dejas el sobrante afuera, pues, ¿no? Entonces acá quedó el sobrante del alambre. ¿Dónde está agarrado esto? En el arco cigomático. ¿Sí? Entonces, claro, pero era formas de generar anclaje y miren ustedes la fecha, ¿no?
Yo podría a mi suegra tranquilamente ponerle para poder hacer el movimiento dentario, pero ya no tiene dientes la mujer, así que no se puede hacer. Aparecieron luego otros sistemas, en este caso implantes ortodónticos por palatino, ¿sí? Entonces se hacía un hueco en el paladar, miren la cantidad que está entrando en medio del paladar. Es un poco lo que hacemos también ahora con los mini tornillos, ¿no? Sino que en este caso es más cruento. El problema no era ponerlos, porque ¿qué cosa había que hacer? O sea, había que colocarlos y esperar un tiempo de ocio-integración para luego empezar a hacer los movimientos dentarios. El lío no era ponerlo, el lío era sacarlo, porque una vez que ya el tornillo está integrado, o sea, el sacarlo es mucho más complejo, ¿no? O sea, si no, o sea, pregunten a algún periodoncista cuando tenga que remover un implante que no, o sea, que no es que se está moviendo, sino que está integrado por temas protésicos, por temas de espacio, en algunos casos tiene que hacer el retiro del implante, ¿no? Entonces, esto obviamente fue parte de los inicios, pero no prosperó. Aparecieron los on plants, que ahora tenían una superficie de hidroxiapatita, ¿no? Y que se hacía un colgajo subperióstico, se colocaba esto dentro, o sea, como una marsupialización, ¿no? Se dejaba el implante, esta superficie se osiointegraba y luego se exponía la cubierta de la boca de donde va a entrar el tornillo y tranquilamente se podía generar un anclaje ahora para poder hacer los movimientos. Era más fácil de remover porque pueden colocar un cincelito ahí justo en la entrada, un par de golpes y el tornillo sale, ¿no es cierto? Se rompen los puentes de los zapatitas de acá y entonces sale el implante. El problema es, nuevamente, doble intervención quirúrgica. Entonces, no lo hacía muy práctico. Los implantes convencionales, o sea, los implantes osiointegrados, servían como elementos de anclaje y, doctores, siguen siendo buenos elementos de anclaje en pacientes edéntulos parciales, por ejemplo. Si yo hago una buena planificación del movimiento y yo sé perfectamente cuántos milímetros tengo que distalizar y cuántos milímetros va a ocupar mis piezas que van a ser rehabilitadas, entonces tranquilamente puedo generar la colocación de los implantes de la mano obviamente con el periodoncista y haciendo una buena planificación en el espacio. Él sabe dónde tiene que colocar el implante, esperamos la integración mientras vamos generando otro tipo de movimientos dentarios para luego empezar a hacer recorrido. Y esto lo hacemos hasta el día de hoy, ¿ya? O sea, esto lo seguimos planificando hasta el día de hoy. Hasta que aparecieron los mini tornillos. Creekmore y Eklund, y aquí hay un tema medio complicado porque se le atribuye también a un japonés, creo que se apellida Konami, no sabía que lo que está la imagen. Ya, pero fueron ellos los que reportaron primero. O sea, si ustedes ven la literatura, esto es del año 83, en el Journal de Clínica Ortodóntica del 83, que introdujeron los tornillos en ortodoncia clínica. ¿Qué tornillos eran? Tornillos quirúrgicos. Claro, porque eran los únicos tornillos que existían. ¿De qué eran los tornillos quirúrgicos antes? De acero. ¿Sí? De acero. Entonces se introdujeron los tornillos para poder hacer el anclaje ortodóntico. Esto fue publicado, como le digo, año 83. A partir de los 90, los tornillos quirúrgicos comenzaron a ser usados de manera incremental para proveer anclaje máximo. Hasta que a alguien se le ocurrió que no debían ser de acero. ¿Sí? ¿Y ahora de qué usamos? No, pues, de nuevo de acero. ¿Sí? Ahora conversamos un poco de eso. Entonces, los mini tornillos de anclaje ortodóntico son sometidos a fuerzas menores, controladas y casi siempre unidireccionales, máximo bidireccionales. ¿Sí? ¿Qué cosa es lo que me permite que el tornillo de anclaje ortodóntico sea sometido a fuerzas menores, controladas y casi siempre unidireccionales, aunque como digo pueden ser bidireccionales, que no necesitemos ocio-integración? ¿Estamos? Entonces no necesitamos nosotros la ocio-integración. ¿Qué necesitamos?
estabilidad primaria. ¿Estamos? O sea, para nosotros es importante tener estabilidad primaria. Ahora vamos a conversar un poco sobre esto. Kanomi, en el año 97, introdujo tornillos quirúrgicos para ser usados como espejo ortodóntico, pero miren, 97, el otro artículo es del 83. ¿Sí? A este se le considera también como el pionero de los mini tornillos. No sé, la verdad que a mí me deja mucha duda, porque miren, acá está, 1983. ¿Sí? Yo me quedé con la duda y dije, vamos a buscar la fuente original para ver quién fue realmente el más antiguo. Y estos publicaron en el 83, el japonés en el 97. ¿Sí? Ustedes sabían que Bob, el de los dibujos animados, era japonés también, ¿no? ¿Sí? ¿Sí sabías, no? Que era japonés. El que vive en el fondo bikini, que tiene un sonido... ¿Sí? ¿Sabían que era japonés, no? ¿No sabían? Es Bob Esponja. Es Esponja. Aparecieron a partir de ahí algunos estudios, ¿no? Para ver las ventajas entre cada uno de los que hemos mencionado. Mira, implantes prostodónticos, los mini tornillos, los implantes por palatino, las mini placas palatinas y los on-plants. ¿Sí? ¿Y qué cosa fue lo que encontraron? Que definitivamente teníamos mucho más ventajas. Primero, los mini tornillos pueden ser colocados en cualquier estructura donde encuentres hueso cortical. Por eso que cada vez hay más variantes sobre sistemas biomecánicos. O sea, lo puedes colocar en cualquier sitio donde haya cortical. ¿Sí? No hay contraindicaciones de la edad. Puedes cargar la fuerza de manera inmediata. Necesitas una única perforación en la mucosa. Hay mínimo disconfort por parte del paciente, porque claro, es un huequito nada más, es una sola entrada y ya está el tornillo puesto, ¿no? Y el diámetro es menor, entre 1.2 a 2,3 milímetros de diámetro, y los mini tornillos van desde los 6 hasta los 14 milímetros de largo. Entonces, son mucho más versátiles, y por eso es que han tenido, digamos, una aceptación muy grande dentro de los sistemas biomecánicos en la clínica de ortodoncia. ¿Sí? Los mini tornillos usados como sistemas de anclaje nos van a permitir anular los movimientos secundarios. Sustituyen, pues movimientos secundarios, acuérdense, acción-reacción, ¿sí? Romper esa relación de acción-reacción. Sustituye los procedimientos tradicionales de anclaje como el arco extraoral, a pesar de que yo tengo mis grandes dudas. ¿Sí? O sea, sustituye al arco extraoral en términos de anclaje para el movimiento dentario. Pero yo sigo pensando que el arco extraoral sigue siendo el mejor elemento desde el punto de vista ortopédico. ¿Estamos? O sea, no confundamos los temas, ¿ya? En uno, claro, si yo necesito colocar el extraoral como anclaje, puedo cambiarlo por el uso de mini tornillos. Pero si el extraoral lo voy a utilizar como un elemento ortopédico, entonces yo voy por el extraoral de todas maneras, ¿ya? Aparatos intraorales que necesitan de la colaboración del paciente, todos, ¿sí? Todos. O sea, elásticos, los aparatos de péndulo que tenían efectos de reacción, a pesar, ¿no? Placas, aunque el aparato de péndulo salió como un aparato que no necesitaba de la colaboración del paciente, ¿no? Pero igual, si hay que colocar elásticos intermaxilares, ya estamos reventados pensando de que el paciente los tiene que usar, si es que los usa, ¿no? Permite la aplicación de fuerzas continuas, disminuyendo el tiempo de tratamiento. Yo la verdad tengo grandes dudas, porque esto fue lo que salió como parte del sustento, del soporte de esa época, cuando aparecieron los tornillos, ¿no? Yo creo que disminuyen el tiempo del tratamiento porque no necesitamos de la colaboración del paciente. Recuerden que el mayor boicot lo tenemos muchas veces por el paciente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de no necesitar de la colaboración del paciente, ahí solucionamos nuestro problema, ¿sí? Eso ya lo hemos conversado antes, ¿no? ¿Sí?
¿Qué cosa es una técnica? Es una filosofía, ¿verdad? La técnica es un conjunto de procedimientos, la filosofía es un conjunto de saberes. Por lo tanto, la filosofía trasciende a la técnica y aún más puede eventualmente aplicarse a diferentes técnicas, ¿no? Yo les sigo recomendando, ¿eh? Lean Alexander, ¿sí? Lean Alexander. Ya no usamos los brackets de Alexander, ¿no? Ranura 18/25, pero muchos de los principios de Alexander yo sigo utilizándolos todavía en mi libro. De acuerdo a las características de inserción, ¿sí? Y ahora empezamos a hablar características de los mini-tornillos. Tenemos mini-tornillos que son no terrajantes, mini-tornillos que son autoperforantes y mini-tornillos que son autorroscantes. ¿De qué depende la diferencia de cada uno de ellos? Los no terrajantes necesitan el paso de una broca antes de su inserción para crear el canal conductor. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a colocar un tornillo de este tamaño, ¿sí? Yo necesito que el agujero, el pasante, sea exactamente de este tamaño. Porque ese tornillo no tiene la capacidad de avanzar si es que no le echo yo todo el canal completo. ¿Se entiende, no? Entonces, si yo voy a colocar un tornillo de 8, el hueco tiene que ser de 8, porque ese tornillo no va a entrar, ¿ya? Entonces, esos son los no terrajantes. Los autorroscantes son tornillos que no tienen capacidad de hacer hueco, ¿sí? No tienen el corte necesario para atravesar la mucosa y la cortical. Pero una vez que yo le hago un huequito a la cortical, recuerden que el hueso es como una naranja, ¿verdad? La corteza es la cáscara, viene a ser la cortical, y la pulpa es la parte medular del hueso. La cortical es la parte más dura, la otra es como un quesito, ¿no? Es como una cosa mucho más blanda. Entonces, para que pase el autorroscante, ¿qué tengo que hacer? Una perforación en la cortical. Una vez que perforé la cortical, recién puedo colocar el mini tornillo que es autorroscante. Mientras que el autoperforante tiene la posibilidad, por la misma distribución de las espiras y de la punta, que es como si fuera un sacacorcho, tiene la posibilidad de perforar la mucosa, entrar en la cortical, atravesar todo el espacio y lograr que el tornillo vaya a avanzar. ¿Estamos? No terrajante. Miren, punta redonda, bordes redondos. Entonces, si yo necesito hacer un agujero, si este tornillo mide 8, tengo que hacer un agujero de 8. ¿Estamos? Además, entenderán que estos tornillos ya no los usamos, ¿sí? Entonces, nos hemos quedado con estos dos. Este de acá, miren la punta, parece una lanza. Y las espiras son medio redondeadas. Este es un tornillo autorroscante, ¿sí? O sea, ¿tiene buen poder de avance? Sí. ¿Puede perforar la cortical? No, a menos que le haga mucha presión, ¿no? Y recuerden que es peligroso porque si se te va la mano, o sea, es muy riesgoso realmente hacer mucha fuerza con algo que está filudo en la boca del paciente. ¿Estamos? Esto tiene que entrar con cariño, ¿sí? Esto tiene que entrar con calma. Ahora vamos a conversar un poco sobre técnica de inserción. Observen la punta de un autoperforante. ¿Te das cuenta? Mira, compara acá y compara aquí. ¿Sí? ¿Han visto la punta de los tornillos Morelli? ¿Han visto la punta de los tornillos Morelli? ¿Sí? ¿Qué tornillo es? ¿Ah? Autorroscante. ¿Sí? Por eso es que a veces entran en la cortical y a veces no entran. Si te topas con una cortical muy dura, no entra. ¿Por qué viene la lanceta? ¿No? Viene con un punzón, hay una lanza, y tú tienes que de ahí, pa. Es más, en los videos que te pone el mismo Morelli, te deja la lanceta colgada, ¿no? O sea, haces el hueco y te dejan acá como si fuera una estaca clavada en el hueso, ¿no? Para asegurar qué cosa, que lograste perforar la cortical. Antes esa perforación la hacíamos con broca,
con fresa. Pero ¿cuál era el problema? Recalentabas el hueso. Y el otro problema es que la broca era muy grande. Ahora les voy a contar lo que hemos pasado. Entenderán que durante todo el tiempo hemos pasado por casi todos los accidentes posibles suceden. Y cuando haces demostración, créeme que es peor todavía, ¿no? Cada paciente del doctor, 2 tornillos rompimos la punta, bueno, lo rompí. La punta que se ha quedado ahí en el hueso. Felizmente que no pasa nada, pero igual Muy bien. vamos a ver si en algún momento más adelante lo sacamos o decidimos dejarlo. ¿No? Puede quedar como su piercing, ¿no? Entonces, necesitamos hacer el paso. Entonces, son la disposición de las espirales, o de las espiras, la separación entre las mismas y la forma de la punta, las características que hacen que un tornillo sea autoperforante o no. ¿Sí? Lo que está mal es que tú compres un tornillo creyendo que es autoperforante y no sea autoperforante. Y créame que esto se ha dado mucho, o sea, te vendían en oferta, cómprame 5 tornillos, te regalo el mango, ¿no? Y cuando te das cuenta no lo puedes poner. ¿Sí? Tengo la suerte de trabajar con una casa comercial muy seria, ¿no? Y el dueño, los representantes de la casa comercial, ¿no? Y les tengo mucho aprecio y les agradezco que me tomen a mí como alguien, un líder de opinión. Entonces, cuando ellos traen cosas nuevas, ¿no? Lo primero que hacen es me lo dejan. Y me dicen, por favor, podrás probarlo, ¿no? Entonces yo pruebo y le digo, no sirve. Olvídate, tu tornillo no entra, o sea, ¿no? Entonces, o hay otras cosas que sí son espectaculares, ¿no? Y así es como hemos conversado, y creo que hasta el momento, gracias a Dios, hemos manejado una muy buena relación, ¿no? A pesar de que, como le digo yo, gracias a Dios, no tengo convenio comercial con ninguna casa. Y lo que me permite hablar a mí libremente. Yo puedo hablar lo bueno, lo malo y lo feo de todos los materiales que existen en el mercado, porque ninguna casa comercial me paga a mí, ¿ya? En ese caso es un, ¿cómo se llama? Disclaimer, ¿no? En las dimensiones, el diámetro varían entre 1.2 y 2 milímetros de diámetro, y las longitudes que utilizamos normalmente son entre 6 y 12 milímetros. Entonces, doctores, ¿existen mini tornillos delgaditos? Sí. Les voy a dar a ustedes una recomendación. No coloquen mini tornillos menores a 1,5 milímetros de diámetro. No. ¿Ya? El riesgo de que se partan es muy alto, por muy filudos que sean, ¿no? ¿Ya? Entonces, normalmente colocamos mini tornillos, lo más pequeñito, 1.5 milímetros de diámetro en adelante. 1.5 milímetros de diámetro te deja entrar perfecto entre 2 raíces, ¿ya? Si has hecho tú una buena selección, has tomado una buena radiografía, vas a ver que no vas a tener ningún problema. Y las longitudes van a depender de la zona donde lo vas a colocar y del propósito para el que vas a colocar el mini tornillo. Entiéndase que es diferente un mini tornillo interradicular que un mini tornillo extraalveolar. ¿Sí? Los mini tornillos extraalveolares son más largos, pero por otras razones que les voy a contar después. No porque vaya a entrar todo el tornillo. O sea, yo tengo un tornillo de 14 milímetros, de 12 milímetros, de 10 milímetros, pero no porque estoy pensando que van a entrar los 10 milímetros. Necesita tener una porción larga fuera de la mucosa. ¿Estamos? Después vamos a conversar de eso. Mientras que el mini tornillo interradicular sí va a entrar completo. Solamente vas a dejar la cabeza fuera de la mucosa. Entonces ahí sí, si tú escoges 6 milímetros de rosca, es porque van a entrar los 6 milímetros de rosca. 8 milímetros, 10 milímetros, van a entrar los 10 milímetros de rosca. ¿Estamos? Que va a depender de la zona en la que nosotros vamos a colocar el mini tornillo. Según su utilización, nosotros podemos colocar los mini tornillos como anclaje directo. ¿Qué significa anclaje directo? Que la fuerza va a ir del mini tornillo
cualquiera que sea el elemento que hayamos decidido para poder hacer el movimiento. En este caso es una ansa T que está siendo a su vez traccionada por el tornillo y una cadena elástica que está sobre esta ansa. Podría haber sido del mini tornillo al diente, ¿sí? Podría haber sido del mini tornillo a un hook. Entonces, cada vez que va de un mini tornillo a la zona donde va a ejercer la fuerza, entonces es un anclaje directo. Ya contestaron, vamos a ver qué cosa dice. Solamente sobre el tornillo sin apoyarse en el diente. En este caso es un anclaje directo. ¿Estamos? Y hay que decidir, cuando van a colocar anclaje, ustedes tienen que saber cuál va a ser el anclaje, directo o indirecto. ¿Sí? ¿Qué cosa es un anclaje indirecto? Por ejemplo, en el caso de tu paciente, anclaje directo. Estamos viendo el tornillo a jalar la zona donde vamos a traccionar. Tanto como anclaje reverso, como anclaje en el sentido, ¿no?, de la dirección de la fuerza que vamos a aplicar. En el caso de un anclaje indirecto, miren, yo quiero verticalizar este diente. ¿Sí? Estoy colocando un segmentado, cualquiera que sea el diseño, pero acción-reacción. Si yo coloco un elemento que va a verticalizar, ¿qué significa? Que este vástago va a quedar acá abajo, ¿no es cierto? Y para que esto se verticalice, ¿qué voy a hacer? Voy a llevar esto a la ranura del diente. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, desactivado, el módulo queda de que este vástago de acá me queda acá abajo, ¿no? Para poder activarlo, para que desincline este diente, este vástago sube. Pero de nuevo, acción-reacción. Si este sube, ¿qué va a pasar con este? ¿Qué va a pasar con este? Ya, un efecto es que se desinclina y el otro se extruye, porque si este sube, esto también sube. Pero a su vez este le va a generar resistencia. Por lo tanto, la fuerza que le va a devolver a este, ¿cuál va a ser? De inclusión. ¿Estamos? Entonces, acá se va a generar una fuerza de inclusión, acá se va a generar una fuerza de extrusión y se va a generar un momento de rotación. ¿Qué cosa es lo que queremos aquí? Solamente el momento. Ahora, ojo, este sistema no está anulando la extrusión, ¿no?, pero está anulando la inclusión. ¿Por qué? Porque se está colocando un alambrito en la parte de la base del diente, anclado al tornillo, al huequito del mini tornillo. Entonces, ¿qué va a impedir? Que este diente se incluya, para que el efecto ahora se dé solamente sobre la molar. ¿Se entendió? Entonces, cuando yo coloco un sistema de este tipo, es un anclaje indirecto, porque la fuerza no va a ir del tornillo al diente, va a ir del tornillo a uno de los dientes que va a actuar de soporte para impedir los efectos indeseados del sistema que yo voy a aplicar. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, la unidad de anclaje es dentaria y se refuerza o se estabiliza con el tornillo. Acá, obviamente, el diente, miren, está mucho más bajo en el plano cruzal, por lo tanto, no se ha estimado el control vertical, porque probablemente la extrusión sea uno de los factores que se está esperando en este movimiento. Extrusión y momento de disto-inclinación. ¿Estamos? Características de los mini tornillos. Pueden soportar fuerzas ligeras de retracción y al mismo tiempo soportar otros movimientos. Por eso le digo, normalmente las fuerzas son unidireccionales, pero en algunos casos los utilizamos en 2 o 3 vectores. Podría estar haciendo retracción y al mismo tiempo estar haciendo intrusión. ¿Sí?
con dos vectores completamente diferentes. Al mismo tiempo que soportan otros movimientos, pueden servir para anclar y estabilizar piezas dentarias. ¿Estamos? Yo, como digo, puedo estar intruyendo y estar retrayendo. ¿Ya? Pueden soportar fuerzas entre 50 a 300 gramos. No necesitamos fuerzas mayores a 300 gramos, ¿sí? Porque ya después dejan de ser fisiológicas. ¿Estamos? Algunos cuidados especiales. Doctores, tienen que fijarse bien cómo fue esterilizado el tornillo. No porque el tornillo venga empacado, significa que está estéril. ¿Estamos? Normalmente los mini tornillos tienen que ser esterilizados en autoclave. Entonces, todos los tornillos que vienen coreanos, ¿sí? Todos los tornillos coreanos o alemanes, son básicamente los israelíes también estuvieron viniendo, necesitan ser esterilizados en autoclave. Es más, viene un indicador a veces con esporas que te indica que la esterilización fue favorable, ¿cierto? Para saber a cuánta temperatura, cuánto tiempo, cuántas atmósferas de unidad de presión. Los mini tornillos brasileros, ya por una regulación como país, como una regulación sanitaria, son esterilizados por radiación. Esa es una gran ventaja. ¿Sí? Por ejemplo, compras un tornillo Morelli, ya viene esterilizado por rayo gamma. ¿Sí? Ahora están entrando de la línea de Orthometric, no los hemos probado todavía, pero vienen tornillos y usábamos durante mucho tiempo los Dentoflex, ¿sí? También, así había una línea, hay varios mini tornillos de esa, conexados, ¿no? Todos venían esterilizados por radiación. Dime. El de Morelli ya se puede utilizar directo a la boca. Directo en la boca. Sí. Es la mayor ventaja que yo le veo al tornillo. ¿Sí? La mayor ventaja. Los mini tornillos ortodónticos pasan por un proceso de descontaminación y son esterilizados por rayos gamma cobalto 60 y son presentados en empaque herméticamente cerrado. Esa fue una visita que hicimos a la fábrica de Dentoflex, una empresa familiar que funcionaba en el sótano de una casa. Tenía increíble cómo habían optimizado los espacios, ¿no? Ellos mismos hacían sus tornillos, ellos mismos los empacaban, los esterilizaban y los sacaban a la venta, ¿no? La verdad que es una muy buena empresa, no sé si sigan todavía trabajando, eran muy buenos, ¿no? Para mantener la condición original, la envoltura debe ser abierta en un lugar esterilizado, un campo quirúrgico, el mini tornillo debe ser manipulado solamente con instrumentos de titanio revestidos de nitrato de titanio. Obviamente cada fabricante te vende el mango, y por un tema comercial, y eso es otro tema, ustedes se van a dar cuenta que el mango de un sistema no le hace a los tornillos de otro sistema, ¿sí? Cada tornillo tiene una disposición especial. Personalmente, a mí no me gusta colocar el tornillo en un campo quirúrgico. Ustedes han visto, yo pongo el mango directo dentro del empaque y saco el tornillo para evitar que exista todo este manipuleo del tornillo, ¿verdad? Por más estéril que pueda estar tu campo quirúrgico, yo prefiero sacarlo directamente del sobre y ahí a ponerlo en el paciente, ¿sí? Entonces, me aseguro de no estar generando mayor contaminación cruzada, ¿sí? El almacenamiento, obviamente, esto ya es parte, digamos, del que te lo vende, cómprenle tornillos a algún proveedor de confianza, ¿no? Porque en realidad hay alteración dentro de la cadena de esterilización si es que no tienen las condiciones necesarias
para almacenarlo, ¿no? Y tanto transportar. Si el empaque está abierto o en mal estado, ya sabes que ahí se rompió la cadena de esterilización. Y eso fue hace años, ¿no? En este tema de que te vendo el implante y te regalo el mango, ¿no? Un alumno que tenía yo mucho cariño falleció, una muerte medio rara en realidad. Según me cuentan, murió en la ducha, ¿no? Le vino un ataque así. Propiedades torsionales y las microestructuras de los implantes. Hicieron estudios, obviamente, sobre estos temas. ¿Y qué cosa fue lo que encontraron? Que había diferencias en cuanto al doblez máximo de carga de diferentes tipos de tornillos de titanio y de acero inoxidable al momento de la colocación. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? Miren, no sé si ustedes han hecho esta historia, pero esta historia la hacía yo cuando estaba chico, cuando iba con mi mamá a la playa. Tú te ibas a la playa, tirabas tu toalla, o te ibas a la piscina, tirabas la toalla se mojaba. ¿Qué había que hacer para secar la toalla? Tenderla, 3 horas te demoras hasta que seque. Uno agarra un extremo, el otro agarra otro extremo, y uno enrolla para un lado y el otro enrolla para el otro lado, ¿cierto? ¿Sí estamos? Muy bien. Imagínense ustedes, ¿sí?, un mini tornillo que está ingresando en el hueso, pero el tornillo es largo y tú estás agarrando de la punta de la cabeza. ¿Estamos? Entonces, cuando yo giro el tornillo, ¿sí?, voy a tener torsión al medio, pero la punta casi no se ha movido. ¿Se entiende? ¿No? Es como si yo estuviera enroscando la toalla, ¿no es cierto? ¿En qué momento se va a mover esto? Después de un rato. O sea, es casi microscópico, ¿me entienden? Pero va a suceder esto. Yo enrosco, acá doy la mayor torsión porque mi mano y la fuerza del mango es mayor de lo que va a soportar, obviamente, la tensión interna del tornillo. Pero yo giro el tornillo y acá se enrosca. ¿En qué momento se libera? Cuando la punta gira. ¿Sí? Entonces yo giro y aquí se aumenta la cantidad de tensión, es enorme. Entonces, si tú te emocionas y arrancas, ¡praj! ¿Dónde se quiebran normalmente los tornillos? En el cuello. ¿Sí? Porque es la zona que aguanta la mayor torsión. O sea, donde terminan las espiras y arranca el cuello, vamos a revisar ahora con los tornillos que ustedes han traído, ahí es donde se quiebra. Entonces, ¿qué cosa tienes que hacer? ¿No? Yo siempre les digo, de manera, para que se acuerden, ¿no? Pero siempre lo más gracioso, uno siempre lo recuerda. Esto es como bailar vals. ¿Sí? ¿Cómo va el compás del vals? Tararararán, tan, 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 tan. ¿No es cierto? Entonces es tararararán, tan, 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 tararararán, tan, 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 tan. ¿Me entienden? O sea, ajustas y espérate el tan, tan para que acá termine de girar antes de volver otra vez a enroscar. Entonces, tómate tu tiempo. Tra, tan, tan. Tra, tan, tan. Tra, tan, tan. ¿Me entienden? Entonces eso por lo menos te va a ayudar a evitar que se partan tan rápido. Si se emocionan, se quiebran, ¿ya? En cuanto al diseño, tenemos un montón de diseños en el mercado y cada uno de los fabricantes ha sacado un tornillo diferente, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos son tornillos cilíndricos, tornillos cónicos y tornillos que le llaman afilados o troncocónicos, ¿sí? Se ha determinado que los tornillos que tienen más estabilidad, ¿sí?, son los cónicos y los troncocónicos, por encima de los que son cilíndricos, ¿sí?
O sea, arrancas en una fase más pequeñita y conforme vas entrando se va ensanchando, ¿no? Tampoco no es que sea tan grande, ¿no? No es un cono exacto, pero la parte final que termina de enroscar es mucho más ancha. Y eso te asegura, ¿qué cosa? Que encaje mucho más a presión esa parte final y que te dé esa estabilidad primaria que nosotros queremos en el tornillo. Acuérdense, la medular es como un queso, la cortical es la parte dura. ¿Cuál es la parte que va a soportar el anclaje? La cortical, no la medular. Por eso es que tendrá sentido que coloquemos tornillos tan largos cuando son monocorticales. No. ¿Estamos? Cuando son monocorticales, es decir, que vas a agarrar una sola cortical, no tiene ningún sentido que coloques un tornillo más largo. Entonces, un tornillo de 6 milímetros de largo funciona perfecto cuando tienes un anclaje monocortical. ¿Estamos? ¿Cuáles son las partes de un mini tornillo? La porción endoósea, que es parte de las espirales, que es la parte activa que te va a permitir enroscar el tornillo en el hueso, que es la porción endoósea. El cuello intramucoso, y como les digo, ¿dónde se parten normalmente los tornillos? Aquí. ¿Sí? Acá. Porque es la zona de tránsito. Esta es una zona delgada y luego tienes una zona más gruesa. Cuando torsionas el tornillo, normalmente esta es la zona que sufre mayor estrés. Pero ahí es donde normalmente se parte, ¿no? Entonces, este cuello tiene como finalidad proteger la mucosa. ¿Sí? Normalmente va en tamaños también, de 1 milímetro, 2 milímetros, dependiendo de dónde vayan a colocar. Si lo vas a colocar por palatino, se puede colocar un cuello o un transmucoso más ancho, ¿verdad? Porque la mucosa palatina es más ancha también, ¿no? O sea, tiene un mayor espesor. Y tiene una cabeza ortodóntica, que es la parte visible, que va a variar muchísimo dependiendo de lo que tú quieras hacer. ¿Estamos? Normalmente los tornillos que nosotros colocamos, fundamentalmente son, de manera clásica, los que tienen cabeza de muñeco. ¿Sí? Normalmente tienen cabeza de muñeco. Puedes colocar estos que tienen como cruz, podrías colocarlo con ranura tipo tubo o ranura tipo bracket, ¿no? Existen muchos diseños de mini tornillos, pero básicamente utilizamos el de cabeza de muñeco. Asegúrate siempre, sí, que el tornillo que compres tenga, ¿qué cosa? Un agujero pasante. ¿Estamos? O sea, independientemente del diseño que escojan, que tenga un agujero pasante. Porque eso es lo que te va a permitir atravesar, por ejemplo, si vas a colocar un anclaje indirecto, que pase el alambre que va a hacer el anclaje indirecto, o que pase una ligadura para poder hacer un amarre, ¿verdad? ¿Sí? Entonces asegúrate que tenga una perforación. Esta es la parte, ahora sí, parte importante, ¿ya? Y esto está en el libro de mini implantes en ortodoncia del doctor Pablo Echarri, que ha muerto hace poco tiempo relativamente, pero él nos dejó este libro que para mí es muy bueno. Se lo voy a pasar, si no lo tienen me avisan y se lo paso para que lo vuelvan a revisar. ¿Sí? Porque, doctores, más allá, a veces tengo yo cierta, no lo sé, me genera un poco de sentimientos encontrados, ¿no? La mayor limitación, por ejemplo, en el arco superior es el seno maxilar. Eso está en el libro, esto es tomado del libro. Entonces, si ustedes ven, el autor, que fue un autor que es un coreano, ¿no? Tae Kwon, creo que es, no me acuerdo, saca 6 tipos de seno maxilar. Entonces, si no has tomado un registro radiográfico, puedes llevarte algunas sorpresas, ¿verdad? Porque en el tipo 1, el seno te invade casi hasta el canino, ¿verdad? En el tipo 2, te deja liberada la zona de premolares, pero ya hay más o menos entrada entre la molar y la premolar. En el tipo 3, eso sería la suerte de encontrarnos en todos los casos con este tipo de seno,
te deja tranquila la zona entre la molar y la premolar, igual que el tipo 4. El tipo 5 hace como una especie de vértice, el tipo 6 también. O sea, son senos un poco más invasivos, ¿verdad? Entonces, la primera consideración para colocar los mini tornillos en interradiculares, ¿ah? Interradiculares, en la arcada superior, es el seno maxilar. Tienes que saber efectivamente dónde está el seno maxilar. Ayúdate de tu radiografía panorámica, ayúdate de tu radiografía periapical, por lo menos. ¿Ya? Si es que tienes tomografía, más fácil todavía, pero si no, tu radiografía panorámica y tu radiografía periapical. ¿Estamos? Pero no es la única forma que tiene el seno maxilar. Si lo vemos de una vista coronal, es decir, si viéramos como si cortas la cara así en este sentido, ¿no? Y ves ahora de frente, miren ustedes, puedes tener un seno maxilar que se encuentra por encima de las raíces. Entonces acá me voy ñato de risa porque el tornillo va a entrar más o menos en esta posición, entre pieza y pieza. Pero el seno podría ir bajando hasta probablemente en el tipo 5, sin tener las raíces metidas dentro del seno maxilar. ¿Estamos? Por eso es que hoy utilizamos tornillos más cortitos. ¿Sí? Entendiendo que el soporte se da a nivel de la cortical, en realidad ya no necesitamos mini tornillos tan grandes, ¿no? Tan largos, mejor dicho. Y podemos tener también ubicaciones diferentes desde el seno. En la proyección de la radiografía podría yo pensar que la molar está dentro del seno, sin embargo está pasando de una vista o un aspecto lateral, en otro sí está englobado en medio de las raíces, ¿no? ¿Estamos? Esa es la primera consideración. La segunda consideración es quizás la más importante. ¿Por qué fracasan los mini tornillos interradiculares? El primer factor es la proximidad de las raíces. ¿Estamos? El primer factor es la proximidad de las raíces. Si las raíces están muy pegadas y tú colocas un tornillo en medio de las raíces, que vas a estar invadiendo el ligamento periodontal. Entonces, realmente no tienes un buen soporte óseo, estás metido en el ligamento de los dos dientes que están vecinos. ¿Estamos? Entonces, estos doctores hicieron cortes desde la cresta, ¿sí?, a 1 milímetro, a 2 milímetros, a 3 milímetros, a 4 milímetros. ¿Sí? Imagínense, desde el margen gingival, de la cresta, para arriba. A 1, a 2, a 3, a 4, a 5, así hasta 10, ¿no? ¿Y qué fue lo que observaron? Miren, a nivel superficial, los dientes están muy juntos. A partir del tercer milímetro más o menos, ya los dientes empiezan a separarse. Y las raíces, obviamente, pues las raíces son divergentes y se van angostando, ¿no es cierto? Entonces, conforme te vas más arriba, vas a tener más espacio para poder colocar un mini tornillo interradicular, ¿sí? Pero si te vas mucho más arriba, es decir, 8 milímetros por encima del margen gingival, normalmente te vas a encontrar con el seno maxilar. Ahora, ¿pasa algo si invaden el seno? No. Si la invasión va menor a 2 milímetros, no pasa nada. ¿Ya? Pero podrías encontrarte con un seno ya un poco más abierto, ¿verdad? Entonces, mientras más alto está el tornillo, o sea, más alejado del margen gingival, vas a encontrar más hueso. Pero también tienes la posibilidad de encontrarte con el seno maxilar. ¿Estamos? Entonces, miren ustedes, lo que está en rojo son las zonas de seguridad. Si tú tienes un mini tornillo que mide 1.6 milímetros de diámetro, quiere decir que esto mide 1.6. Entonces tú necesitas tener acá una distancia del tornillo y una distancia del tornillo al diente. ¿Sí? Para obviamente no involucrar estructuras nobles, ¿verdad?
Entonces tú necesitarías, para colocar un mini tornillo de 1.6, por lo menos 3 milímetros de espacio interradicular. Por lo menos. ¿Sí? O sea, por lo menos el doble, para no tener problemas. ¿Estamos? Ahora veamos aquí donde tenemos el doble. Miren. Entre la primera premolar y la segunda premolar, por vestibular, por bucal, a 2 milímetros ya puedo tener una distancia más o menos adecuada. Pero voy a estar en la cresta, no es un hueso que me pueda soportar bien un tornillo. ¿Estamos? Pero sin embargo, entre la segunda premolar y la primera molar, por vestibular, a partir del sexto milímetro, ¿dónde estamos acá? Primera molar, bucal, sexto milímetro, 3.5 milímetros de espacio. Hasta el octavo milímetro, 4.2. Entonces, de ahí ya más o menos vamos viendo cuáles son las zonas de seguridad para la colocación de mini tornillos. Por palatino no hay problema, porque miren, ¿qué tengo en palatino? Una sola raíz palatina contra una sola raíz, o sea, de la primera molar una raíz palatina contra una raíz palatina de la premolar. La distancia es enorme. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, por palatino la distancia aumenta muchísimo y normalmente no tengo mucho problema para poder colocar los mini tornillos. El problema es por vestibular. ¿Estamos? Y ahora, grosor vestíbulo palatino, ¿sí? Que es el otro tema. O sea, uno es la distancia, el anterior es la distancia entre diente y diente. El otro es la distancia que tienes entre la cortical vestibular y la cortical palatina. ¿Estamos? Va a cambiar entre la posición entre incisivo central, incisivo lateral y canino. Canino, primera premolar, segunda premolar, segunda premolar, primera premolar, primera molar, segunda molar. ¿Cuál es el problema? Que yo no puedo colocar un mini tornillo de 8 milímetros en una zona donde la cortical vestibular y palatina es muy estrecha. O sea, sería como los dibujos animados cuando te secas las orejas y te pones la toalla de un lado y la jalas del otro, ¿no? O sea, vas a meter el tornillo por la cortical vestibular y se te va a salir por la cortical palatina. ¿Estamos? Entonces, si yo quisiera colocar un tornillo de 8 milímetros, yo sé que la zona de mayor seguridad me la va a dar la ubicación entre la segunda premolar y la primera molar. ¿Estamos? Y si no, tendré que ajustar el tamaño de mi tornillo. Por eso es que